Bueno, pues buenos días. Mi nombre es el doctor Gerardo Ángel Rodríguez Cruz. El día de hoy vamos a hacer lo que es la inspección de abdomen, perdón. Y bueno, pues primero que nada, pues yo lo voy a atender en esta exploración. Primero que nada voy a necesitar de su ayuda para que pueda salir todo cuerdo, ¿verdad? Primero que nada podemos empezar con lo que es una inspección de abdomen. Básicamente solamente hay que observar y ver el tipo de forma que hay en el abdomen. En este caso podemos ver un abdomen plano, de lo que sería simétrico de los dos lados. También vamos a manejar lo que es una coloración homogénea, lo que corresponde a su tipo de piel. A lo que es la visualización no se presentan lo que son masas o protuberancias que podamos ver. Tampoco tenemos lo que es el vello ginecoide, lo que se presenta aquí. Y en cicatrizaciones tampoco vemos ninguna que sea de índole de patogenicidad, más que la cicatriz umbilical, que pues esa es fisiológica. A continuación podemos empezar con lo que es la auscultación. Le decimos a la paciente que vamos a proceder a auscultarla. Va a sentir primero frío, pero después el bonito. Y posteriormente pues acudimos a lo que es la auscultación. Aquí lo vamos a hacer por cuadrantes. Depende mucho de cada médico cómo lo haga. Y pues así lo vamos haciendo. Esto lo podemos reportar como ruidos peristáticos con movilidad o con ruidos, y pues esto significa que es de forma pues normal. Bueno, a continuación vamos a seguir con lo que es la percusión. Le voy a decir a la paciente lo que voy a hacer para que no se incomode y posteriormente vamos a proceder a eso. Aquí lo que debemos de encontrar va a ser un sonido timpánico en la mayoría de lo que es el abdomen. Podemos encontrar también lo que es el submate, y eso ya dependería de si le damos algún órgano o alguna masa sólida que pueda estar en el abdomen. Posterior a esto vamos a continuar con lo que es la palpación. Vamos a realizar lo que es la superficial y la profunda. En la superficial vamos a necesitar que el paciente esté completamente en decúbito supino, y pues vamos a realizar una palpación por cuadrantes, igualmente palpando suavemente por todo lo que viene siendo el abdomen y preguntando a la paciente que si siente dolor, ¿no? Correcto. Entonces, posterior a que acabemos esta palpación, vamos a decirle que si puede recoger sus piernas para poder hacer la palpación profunda. Y lo mismo, solamente que lo vamos a hacer un poquito más profundo y un poquito más fuerte, preguntando igual si existe algún tipo de dolor. No. ¿No? Correcto. Entonces terminamos la palpación. Bueno, ya por último vamos a hacer lo que es la maniobra de Murphy y la de rebote. Primeramente vamos a hacer la que es la de rebote, ya que estamos del lado derecho del paciente. Para realizar esta maniobra vamos a necesitar de ubicar lo que es la cicatriz umbilical y lo que viene siendo la espina ilíaca. Una vez que hayamos trazado esta línea imaginaria, lo vamos a dividir en tercios. El tercio que es distal, o sea, en la parte fuera del paciente, es donde vamos a ubicar lo que es el punto de McBurney. Este punto de McBurney nos va a ayudar para realizar lo que es la maniobra de rebote, y pues esto prácticamente nada más vamos a presionar de una forma lenta y controlada y vamos a sacar bruscamente. Le vamos a preguntar a la paciente si sintió dolor en alguna de esas cosas. No. Entonces aquí vamos a reportar que tiene un rebote negativo. Bueno, ya por último nos vamos a pasar a lo que es el lado izquierdo del paciente para poder hacer la maniobra de Murphy. Esta maniobra de Murphy nos va a servir para identificar si hay una colecistitis aguda, y pues se hace igualmente ubicando una línea imaginaria entre lo que es la línea axilar y la cicatriz umbilical. Una vez que hayamos identificado esta línea, nos vamos a ubicar en lo que es el reborde costal de la paciente. A 2 centímetros más o menos vamos a colocar nuestros dedos gordos, recordando pues como atraer la mano, y le vamos a pedir al paciente que respire de una manera rápida mientras nosotros comprimimos. Y al ver que la paciente no presenta una apnea o un dolor, vamos a decir que va a ser un Murphy negativo. De otra manera pues va a ser positivo.